Bueno, arrancamos con la clase, primera clase que van a tener conmigo de integrales, pero ya tuvieron una introducción con Luis. ¿Qué recuerdan de las integrales? ¿Qué eran las integrales? ¿No? Mientras voy escribiendo, ¿qué saben de integrales? La inversa de la derivada. Ok, sí, podemos empezar por ahí, me gusta. Vamos a empezar con integrales. La integración, como bien dijeron por ahí, es el proceso inverso a la derivación. Así que vamos a tratar de partir de ahí y llegar a algún lado. Bien, supongamos que tenemos una función cualquiera, f de x, ¿sí? Y tengo otra función cualquiera, g de x, y g de x, por ejemplo, es 5. ¿Sí? A ver, yo quiero saber acá en f qué función debería poner para que si yo la derivo, o sea, si yo hago la derivada de f, que me dé 5. O sea, qué función les parece que debería poner acá para que si yo la derivo, me dé como resultado 5. ¿No? Bastante sencillo. Como cualquier otra variable. Ok, sí, estamos de acuerdo con que eso es bastante correcto. Supongamos que si yo acá pongo, voy a poner con distintos colores, una posible respuesta sería 5x, ¿no? Si yo pongo 5x, estamos todos de acuerdo que si la derivada de 5x da 5, ¿sí? Pero bueno, con otro color yo podría poner 5x más 2, ¿no? ¿Cuál sería la derivada de 5x más 2? ¿No? Sencillo también da 5. ¿Sí? Y bueno, y así con no mucha imaginación, uno ve que 5x más o menos cualquier constante numérica, obviamente constante, me va a dar 5. ¿Sí? Entonces, es fácil derivar y sabemos que siempre nos da 5. Bueno, el camino inverso, un camino que nos lleve del 5 al 5x, ese camino se lo va a llamar integral. Y la notación es algo así, como una S media aplastada. Entonces, por ahora lo escribo mal, simplemente para entenderlo. La integral de 5 es igual a ¿qué cosa? ¿No? Porque yo les dije que es el camino inverso a la derivada. Medio que acá ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuál sería el camino inverso del 5? O sea, la integral del 5. Sin saber mucho, ¿no? Bueno, efectivamente hay algo que siempre pusimos, que es el 5x. ¿Sí? Este término es como el que nunca falta. Así que la integral de 5 es 5x. Efectivamente. No sé. Pero vemos que le podemos sumar cualquier cosa. Así que efectivamente más c. ¿Sí? Bueno, esta es nuestra primera integral. De acá vamos a partir. La notación es así. Es la s aplastada, la función que uno quiere integrar. Y acá se pone algo que se llama el diferencial x, que es en base a qué variable se va a integrar. A nosotros en Mate 1 mucho no nos interesa, así que esto simplemente por ahora lo pueden ver como algo de notación, no tienen que prestarle mayor atención, pero bueno, en Mate 3, ahí sí, por ahí le vamos a prestar un poquito más de atención. Pero bueno, esta es nuestra primera integral. La integral de 5 es 5x más c. ¿Por qué? Porque si yo hago el término de la derecha y lo derivo, o sea, si yo hago la derivada del término de la derecha, obtengo el término de la izquierda, la integral. Es por eso que a esa función, cuando uno está integrando, se la suele llamar también la primitiva, ¿sí? La función que viene dada por la integración muchas veces se llama primitiva porque justamente es de la función que se vino, ¿sí? Por el camino inverso. Nada, un nombre simplemente. Bueno, sigamos pensando un poco. A ver, vamos a hacer algún otro ejemplo. Supongamos ahora que tenemos una función un poquito más rebuscada. Vamos con una función g de x, que podría ser x, ¿sí? Ya no más un número, sino que ahora una variable. Y acá les pregunto lo mismo. ¿Qué función f de x debería tener yo? No, esto no es un 0, simplemente es un cuadrado donde quiero que completen. Para que si yo hago f' de x, o sea, la derivada de f,
me dé g. ¿Qué función debería ser f para que si yo derivo a f me dé g? Esa sería la pregunta. Acá es un poquito más complicado, pero creo que podemos llegar a verlo. ¿Cómo les parece que debería ser? A ver, cuando uno deriva, ¿no?, un polinomio, ¿qué pasaba? Uno bajaba el grado, ¿sí? Bueno, si mi resultado tiene que tener grado 1, uno podría pensar que mi polinomio va a ser de grado 2, ¿sí? Porque justamente, si yo derivo esto... Exacto, si yo derivo esto así como está, bajo el grado, baja el 2 y me queda de grado 1, pero me queda ese 2 que yo no quería, ¿sí? Porque acá tengo un 1 que no me gusta. Entonces la función que yo que estoy buscando sería esta que está acá, ¿sí? X cuadrado sobre 2. Vamos a analizarlo un poco. Vamos a ver qué pasa si yo hago f' de esta función, ¿sí? Vamos a hacer f'. ¿Cómo es f'? Bueno, baja el 2, x queda a la 1 y el 2, que es una constante, perdura. Entonces, ¿qué me queda? El 2 se va con el 2 y la x a la 1 queda como x a la 1. Entonces, efectivamente vemos que este resultado coincide con esa g que yo les dije. Entonces, analizamos el paso inverso, ¿no? Si yo llegué de f a g derivando, el camino inverso sería que la integral de g de x, diferencial x, otra vez notación, en este caso es mi función, que mi función dijimos que es x cuadrado sobre 2. Vamos a escribirlo un poquito mejor. La integral de mi función, la función es x, diferencial x, es x cuadrado sobre 2. Hasta acá me van siguiendo más o menos con el razonamiento. Simplemente nos preguntamos qué función hay que derivar para obtener alguna otra. Nico, Eso, sí, decime. ahí Emilio estaba preguntando si podía repetir. Mandó Sí, por mensaje. dale. Sí, no hay problema. A ver, no sé qué parte, esta parte por ahí. Vamos con esta. El razonamiento viene así. Yo tenía una función f cualquiera, una función f de x, que yo no la conozco. A priori no la conocía, no sé cuál es, pero yo sé que quiero que esa función derivada me dé g. G es x. Entonces, uno pensando un poco dice, bueno, yo quiero que al derivar obtenga una función de grado 1. Entonces, con eso deduzco que mi función tiene que ser de grado 2, porque yo sé que derivando se baja un grado. Si dejamos solamente x al cuadrado, eso no me sirve porque su derivada sería 2x. Por eso es que tengo que dividir por 2, para que se cancele el exponente con el denominador y me quede solamente la x. Bueno, eso que pensamos desde la derivada, si uno lo piensa al revés, uno define la integral. La integral de x es x cuadrado sobre 2. Entonces vemos que con las integrales se pasa de grado 1 a grado 2, o sea, aumentan el grado. Cuando uno integra un polinomio, el polinomio aumenta su grado. Antes disminuía su grado, ¿sí? Recuerdan que si teníamos un polinomio de grado 3 y lo derivábamos, obteníamos un polinomio de grado 2. Y así, ¿sí? Siempre era n-1 de exponente. Bueno, ahora es n más 1, ¿sí? Se incrementa en 1 el polinomio, el grado del polinomio. Lo mismo pasó acá. Cuando hicimos la integral de 5, esto es un polinomio de grado 0, el grado es 0, y se obtiene un polinomio de grado 1. Se volvió a subir un grado, ¿sí? ¿Con eso me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, parece igual de fácil que las derivadas, pero no es tan así porque, supongamos ahora, otra vez, partimos de una función cualquiera g. G es el resultado, ¿sí? Es a donde yo quiero llegar, y supongamos que les pongo algo así, ¿no? Yo quiero llegar a este resultado y me pregunto, ¿qué función f debería poner para que si yo hago f' obtenga g de x, ¿no? Entonces acá lo que me estoy preguntando es ¿cuál es la integral? Vamos a hacer la lectura al revés. ¿Cuál es la integral de 7 medios de x a la quinta
diferencial x? Esta es la pregunta que estamos tratando de resolver. ¿Cómo la pensamos? Al revés, desde la derivada. ¿Cómo debería ser mi función f? Vamos a pensarla. ¿Sí? Una función que derivada me dé esto que está acá. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se pensaría esto? ¿No? Porque estos números ya no nos ayudan mucho, está bastante complicado. La variable va a tener que estar elevada a 6, o sea, x6. Y acompañada... Vamos con eso. Efectivamente, el denominador también es 6. X tiene que estar a la sexta, de eso no caben dudas. ¿Por qué? Porque cuando uno lo derive va a bajar el 6 y esto va a quedar en 5. Así que el 5 ya lo tenemos, algo es algo. El problema es que va a bajar el 6 multiplicando. Yo no quiero que quede eso, yo quiero que quede un 7 medios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aniquilamos a ese 6 dividiendo por 6 justamente. Y bueno, ahí me queda un 1, pero yo no quiero que me quede un 1, quiero que me quede un 7 medios. Entonces ahí tenemos nuestro resultado. Este es el resultado de esta integral, son 7 medios de x a la sexta sobre 6. ¿Sí? Vamos a verificarlo, vamos a hacer la derivada de f. ¿Sí? Derivada de f. ¿Cómo sería la derivada de f? Bueno, ya la recontra recitamos, ¿no? Baja el 6, ahí queda el 6, x a la quinta. Pero ahí teníamos un 6, así que vuelvo a poner el 6. El 6 se anula con el 6 y efectivamente el resultado son 7 medios de x a la 5, que era el resultado al que queríamos llegar. ¿Sí? Entonces ahí vemos otra integral un poquito más difícil, pero pensándola derivando, ¿sí? Pensándolo de una forma bastante sencilla, invocando las cosas que ya sabíamos hacer. ¿Sí? Así que ahí tenemos un tercer ejemplo de integral. Ahora vamos a tratar de generalizarlo un poco. En base a lo que vimos... ¿Lo copió? Sí, dale. En base a lo que vimos en el primer ejercicio, vimos que uno puede sumar siempre cualquier constante. ¿Por qué? Porque total, uno al derivar, supongamos que acá le pongo un 3, ¿no? Cuando yo derivo, este 3 desaparece. Si yo pongo un 30, el 30 desaparece. Si yo pongo un 130, siempre desaparece. Entonces, las integrales, siempre el resultado final de una integral, cuando uno lo escribe de la forma más formal posible, siempre hay que sumarle una constante cualquiera. ¿Sí? Este es el resultado siempre de una integral, va a tener un más c o un más k. Eso quiere decir más alguna constante cualquiera. ¿Sí? La constante por lo general va a ser la condición inicial o el dato conocido cuando lo vean, cuando lo utilicen en física, ¿no? Siempre las condiciones iniciales o los datos conocidos o los datos en algún determinado momento son los que definen a la constante. Pero cuando uno integra, la constante puede ser cualquier cosa y no importa su valor. Pero después, a la hora de aplicarlo para algo, seguramente esa constante marque la diferencia. Nosotros en matemática medio que muchas veces olvidamos la constante, porque se anula todo el tiempo. Ahora vamos a ver en qué momento se anula. Pero créanme que en física la van a tener que utilizar bastante, así que es importante que no olviden esa constante. Lo mismo en este ejercicio anterior, creo que no puse la constante. A ver. Acá tenemos otra vez, ¿sí? Esta integral que habíamos conseguido, siempre más c. Bien. Bueno, vamos a tratar de generalizar un poco eso. Vamos con esto. Entonces, ¿cuál es la gran deducción? Es la siguiente. Que si uno tiene la integral, voy a tratar de escribir en rojo todas las fórmulas que van a necesitar, ¿sí? Sé que Luis les mandó una tablita la última clase, pero voy a tratar de escribir acá en rojo las fórmulas, seguramente están repetidos. Cuando uno tiene la integral de una constante por x elevado a la b, ¿sí? O sea, uno se pregunta, che, ¿qué función debería derivar para obtener esto que está acá? ¿No? Esa es la pregunta que uno siempre se hace con una integral. Bueno, ¿cuál es la respuesta de esto? Esta vendría a ser la fórmula. Bueno, va a seguir siendo un polinomio. Su grado no va a ser más b, su grado se va a ver incrementado en 1, ¿sí? Así que es importante que aumenta el grado en 1, se divide por el grado más 1, ¿sí? Y se deja multiplicando por la constante o el coeficiente. Entonces, esta es más c siempre.
esta es la fórmula para integrar un monomio. Se aumenta en 1 el grado, se divide por ese grado y se multiplica por la constante que teníamos inicialmente. Es una fórmula un poquito más difícil que una derivada, ¿no? Porque supongamos que cuando teníamos ax a la b, pero lo queríamos derivar. ¿Cómo era la fórmula de la derivada de esto? Era la a perdura, x queda a la b menos 1, ¿no? Era una fórmula más sencilla la derivada. Bueno, la integral es un poquito más compleja su fórmula, pero también tiene fórmula, y que tenga fórmula siempre es un buen dato. ¿Estamos? ¿Entendió entonces esa? Esa es como la primera, ¿no? La primera gran integral que uno tiene que conocer. Integral de un monomio. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno. Y en base a esto hay otra propiedad que sale casi que sola, ¿no? Que es la siguiente. Si uno tiene, vamos con un ejemplo. Un ejemplo un poquito más rebuscado que este, pero que parte de lo mismo. Supongamos que tenemos la integral de 3x al cuadrado más 2x. Siempre diferencial x. Esto quiere decir que estamos integrando con respecto a la x. Como es la única variable que tenemos siempre, para nosotros medio que no tiene sentido, pero igual hay que ponerlo. Bueno, acá, ¿cuál fue el gran cambio que tenemos? Bueno, este término lo tenemos, lo sabemos integrar por lo que dijimos recién, pero nos aparece sumado un nuevo término. Y eso no me gusta para nada, ¿sí? Porque yo no les enseñé a integrar más de un término. Pero bueno, por fortuna, las integrales son lineales. ¿Qué quiere decir que una integral sea lineal? Quiere decir lo siguiente, lo voy a poner acá en rojo. Vamos con otra formulita, con la formulita 2, la formulita 1. Si yo tengo la integral de f de x más g de x, o sea, tengo la integral de una suma o la integral de una resta, ¿sí? ¿Cómo se resuelve esa integral? Bueno, de una forma muy sencilla. De hecho ya lo dije porque es lineal. Que sea lineal justamente quiere decir eso, que podés separar sumas y restas sin problemas. Entonces, la integral de una suma se traduce en la integral por separado, sumado o restado, según sea, ¿sí? Entonces, la integral de una suma se transforma en suma o resta de integrales. Entonces, dos integrales serían la forma de resolver esto. Bueno, esto es más notación de lo que estoy diciendo. O sea, si vos tenés la integral de una suma, se transforma en la suma de integrales, ¿sí? Es tan sencillo como eso, ¿no? Por ahí la notación intimida un poco, pero básicamente uno podría decir como que se puede separar en términos. Entonces, esta integral, que a priori no sabríamos resolver, ¿cómo se resuelve? Bueno, pensándola en dos integrales más pequeñas. Ahí tenemos la integral de 3x al cuadrado diferencial x más la integral de 2x diferencial x. Se abre la integral en dos partes. Al abrir la integral en dos pequeñas integrales, todo se resuelve igual que como lo veníamos haciendo. Así que bueno, los invito a que me digan, ¿cuánto da la integral verde? X al cubo. Sí, por lo pronto da x al cubo, efectivamente. Si yo elevo al cubo, quiere decir que tengo que dividir por 3, no queda otra. Y además había un 3, así que el 3 tengo que ponerlo, ¿no? Está claro que se va a cancelar, pero bueno, por ahora no lo dejo. Así que se note que este 3 es este 3, ¿sí? Por ahora no lo saco, pero efectivamente habría que ponerlo, ¿sí? O cancelarlo después. Pero bueno, como ya sabemos, toda integral hay que sumarle un c, más c. Vamos ahora con la integral roja. ¿Cómo quedaría la integral roja? Un medio de x al cuadrado. Exacto. La x aumenta su exponente, divido por ese exponente, y el 2 que ya estaba tiene que quedar, ¿sí? Esta es la integral. Y bueno, y también hay que sumarle otra constante. Esta se puede llamar la constante 2, y esta se puede llamar la constante 1. Son constantes distintas, pueden ser cualquier número, pero son distintos. A priori no tienen por qué ser iguales, porque son dos integrales distintas. Y listo, ahí tenemos el resultado de nuestra integral. Bueno, la voy a escribir un poquito mejor. Ahora sí cancelo las cosas esas que había que cancelar, ¿no? El 3 con el 3. Así que me queda x al cubo
La constante ahora la pongo. 2 sobre 2, que también se anula. Me queda x al cuadrado. Y bueno, vamos a juntar las constantes. Constante 1 más constante 2. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿No? Si esta es una constante que yo no conozco y esta es otra constante que yo no conozco y las estoy sumando, ¿qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener una nueva constante que tampoco conozco. Así que en realidad la constante que aparece es una sola, porque deriva de otras dos constantes que no conoces. Entonces el resultado final sería x al cubo más x al cuadrado más una constante cualquiera. Esta sería nuestra primera integral. Donde más allá de la integral, lo importante es que vean que se separó la suma en dos integrales pequeñas. Y aplicamos lo mismo de antes. ¿Sí? Con este, ¿cómo le fue? Bastante bien. Excelente. Me alcanza por ahora el bastante. Vamos bien. Lo que podríamos hacer es chequear si de verdad nos dio bien. Así que vamos a chequearlo. Agarramos lo que conseguimos, x al cubo más x al cuadrado más c. Y lo derivamos, a ver cuánto nos da. La derivada de esto es baja el 3, x al cuadrado, glorioso. Más baja el 2, x a la 1, excelente. Este es un 1, no es una derivada. Más la derivada de una constante que nos daría 0. Y efectivamente, esto que está acá era lo que estábamos buscando. Así que lo conseguimos. ¿Sí? Integramos bien. Ya sabemos integrar. Por lo menos suma de monomios. O dicho de otra forma, sabemos integrar cualquier polinomio. Y eso es muy bueno. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Todos ven que con esto podríamos integrar cualquier polinomio, cualquiera, porque los polinomios son sumas y restas de monomios y los monomios se integran así, así que ya está, ya sabemos cualquier polinomio. Bueno, vamos con otra fórmula interesante, que ya la estuvimos usando, pero sin saberlo. Que es lo siguiente, otra más que aporta a la linealidad de la integral. Siempre cuando uno dice que un elemento de la matemática es lineal, quiere decir también esto, que si yo tengo la integral de una constante por una función cualquiera, ¿cómo es la integral? Bueno, la integral es sencilla, uno ignora a la constante sale afuera de la integral, y uno integra solamente la función. Es por eso que las constantes siempre las dejábamos. Cuando hicimos cualquiera de los ejemplos, las constantes nunca las tocamos. Ven, por ejemplo, acá este 3 lo dejé, este 2 lo dejé, más allá que después se cancele o no, siempre lo dejamos. Incluso en los ejemplos anteriores, a x a la b, bueno, la a queda, nunca desapareció la a. ¿Por qué no desaparece? Porque en realidad sale afuera de la integral, entonces no haces nada con ese número. Lo mismo con este, cuando teníamos la integral de 7 medios, bueno, miren el resultado, quedó el 7 medios, y el 7 medios quedó porque justamente el 7 medios sale afuera de la integral. Entonces ese es otra fórmula, otra propiedad interesante. Cuando uno tiene un número multiplicando o dividiendo, porque ya sabemos que multiplicar y dividir es lo mismo, puede salir afuera de la integral, así que pueden ignorarlo totalmente. ¿Ok? Eso es importante también. Esta sería otra gran fórmula. Esta sería la fórmula 3. Bueno, a ver, vamos con otro ejemplo, que es ligeramente distinto, pero es igual. Supongamos que tenemos la integral. Si se dan cuenta, ya estamos integrando sin haberles explicado mucho, ¿no? Simplemente diciéndoles que es la inversa de la derivada. Y con una sola fórmula, por ahora nos vamos ingeniando bastante. Supongamos ahora que tenemos algo así, ¿no? Menos 3 medios de x a la menos 4. Diferencial x. Bueno, esto sigue siendo un monomio. A ver, podemos hacer un montón de cosas. Primera cosa que podemos hacer, así aplicamos un poco esta última fórmula, ¿no? Tenemos un número que está multiplicando, ¿sí? Así que lo primero que podríamos hacer, y un muy buen hábito a la hora de integrar, es sacar afuera las constantes. Pues las constantes molestan, ¿sí? Así que sale afuera esta constante y después pensamos en la integral. La integral de x a la menos 4, ¿sí?
Miremos este primer paso, si todos lo ven. La constante sale afuera del integral. O sea, integramos lo otro. La constante la dejamos, que no moleste. ¿Vamos con esto? ¿De paso lo siguen? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Sigue siendo un monomio, ¿no? Es un solo término el que hay que integrar, así que parecería ser muy sencillo. Entonces, ¿cómo quedaría la integral? La voy a escribir en verde. Esto que está acá lo voy a... ¿Cómo quedaría? A ver. ¿X a la cuánto? Al cubo. No, sí, a menos, hay que sumar 1. Menos 3. ¿No? A la menos 3, efectivamente. Hay que sumar 1 al exponente, así que queda a la menos 3. ¿Y qué más tengo que hacer? Exacto, sobre 3, pero todo negativo te queda. Sobre menos 3. O sea, claro, siempre se divide sobre el exponente. ¿Ven? La fórmula es exactamente la misma, solamente que el exponente era negativo, nada más. Pero la fórmula que utilizamos es la misma, muy sencillo. Y bueno, por fortuna y casi que de casualidad se puede simplificar algo. Vamos a chequearlo. ¿Qué podemos simplificar? A ver, esta x y este menos con este menos y esta x. Entonces, ¿el resultado cuál sería? Simplemente para escribirlo un poquito mejor, sería x a la menos 3 sobre 2. ¿Sí? Todos lo ven, más la constante, ¿no? Siempre. Muy, muy, muy sencillo. Very easy, como diría Luis. ¿Lo ven? ¿Lo vemos? Sí, profe. Sencillo. Bueno, vamos a chequearlo. Voy a derivar esto. Sí, voy a hacer la derivada de esto a ver cuánto me da. Simplemente para corroborar. ¿Cómo es la derivada? Bueno, baja el menos 3. X queda a la menos 4, ¿no? Pero se le resta 1 al exponente. Sobre el coeficiente que tenemos, que es el 2. El 2 queda inmaculado. Y bueno, la constante derivado da 0. Y bueno, esto mirándolo con mucho cariño, vemos que efectivamente es lo que teníamos. Así que nuevamente lo logramos. ¿Sí? Muy bien. Lo hicimos. Entonces vemos que con el exponente negativo es igual de sencillo. No hay mucho más que decir. ¿Estamos con eso? Perfecto. Mágico. Bueno, podemos combinar las dos cosas ahora. Vamos con uno más. Vamos con otro ejemplo. Vamos con este. Vamos a combinar las dos cositas que vimos, que no son gran cosa, pero ya las vimos. Menos 8 sobre 2, x a la menos 2. Diferencial x. ¿Cómo hacemos esto? Primero podemos sacar las constantes. Bien, sí. Primero, cuando uno está canchero, uno empieza a hacer un montón de cosas rápido, sin verlas. Yo lo voy a, como es el segundo ejemplo, lo voy a hacer un poquito más detallado. Eso no lo tenemos que separar, profe, de la fórmula, sí, como la fórmula 2. Claro, justamente. Primero voy a hacer eso que está diciendo ahí Dani. Primero lo voy a separar, tranquilo, con calma. ¿Lo puedo simplificar ahí, Nico? Simplificar, sí, no me gusta, es verdad. Algo que no se pueda simplificar. 21, ¿sí? Así no me di cuenta, efectivamente. Bueno, separo, así que me queda primero la integral verde. Diferencial x. Vamos con la integral azul. Menos. Escribo la integral azul, que sería 8 sobre 21 x a la menos 2. Diferencial x. ¿Sí? Para aplicar un poquito todo lo que estuvimos viendo. Después, ahora sí podemos hacer lo que habían dicho por ahí, sacar las constantes afuera. Esta es una constante, esta es otra constante, así que en realidad lo que nos queda es menos 7 por la integral de x al cuadrado diferencial x menos 8 sobre 21 la integral de x a la menos 2. ¿Sí? Muchas veces este paso se hace todo junto, ¿no? Simplemente como estamos recién empezando, lo hice medio separadito. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bien, bueno.
empezamos a resolver las integrales. El menos 7 queda. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. ¿Sí? Le aumenté 1 al exponente, bla bla. Habría que sumarle una constante, no se la sumo porque ya vimos que podemos sumarla al final y es lo mismo. Menos 8 sobre 21. Vamos con la integral de esto. Le tengo que sumar 1 al exponente, por ende me queda x a la menos 1 sobre menos 1. Y ahora sí, si quieren, sumamos la constante. Simplemente escribo un poquito mejor esto, no mucho más. Simplemente 7 tercios negativo de x al cubo. Menos con menos me daría más. ¿Qué cosa? 8 sobre 21. X a la menos 1 lo voy a dejar así. X a la menos 1. Más una constante. Bueno, y ahí tenemos otra integral cada vez más complicada. Si se fijan, estamos integrando esto que ya no tenía un aspecto tan simpático como antes. ¿Sí? ¿Por acá? ¿Todo bien por ahora? Sí, bastante bien. Muy bien, muy bien. Vamos. ¿Vamos? Ese vamos me suena peor que el bastante, ¿eh? No, profe, vamos súper bien. Ahí está. Ahí está, súper bien, me gusta más. Bueno, nada, vamos con otro very easy. Vamos con otro ejemplo. Ya sabemos coeficientes, exponentes, mejor dicho, negativos. Pero vamos con este, a ver cómo resuelven este, que parece muy sencillo y parece más de lo mismo. Vamos con 3x a la menos 1, diferencial x. Vamos a hacerlo. Como lo ven, ¿qué podemos hacer? Muy sencillo. ¿Qué hacemos? Sí, está la constante. Sí, primero podemos sacar el 3, efectivamente, por la integral de x a la menos 1, diferencial x, glorioso. Y ahora ¿qué hacemos? Vamos con el rojo. ¿Qué podemos hacer? Dejo el 3 y la integral, ¿cómo quedaría? Alguien dijo logaritmo por ahí, pero no quiero robarle crédito. Efectivamente es el logaritmo, pero ¿por qué es el logaritmo? Miremoslo con calma. ¿Cómo sería esto? Bueno, esto sería x, hay que sumarle 1 al menos 1, así que nos queda un 0. ¿Sí? Menos 1 más 1 da 0, y hay que dividir sobre 0. ¿No? Y acá más la constante. Bueno, y esto ya sabemos que es un problema gigantesco, ¿no? Justo este caso es el único caso que no se integra aplicando esta fórmula, ¿sí? Cuando tenemos x a la menos 1, la formulita que estábamos usando no nos sirve, ¿sí? La formulita sirve para cualquier exponente que no sea menos 1. Para el menos 1, justamente lo que hacemos es logaritmo. ¿Por qué? Vamos a hacerle una super lupa a esto. Vamos a analizar un poquito eso. Lo que estamos pensando es la integral de x a la menos 1 diferencial x. La escribo simplemente un poquito mejor. X a la menos 1 es 1 sobre x, diferencial x. Entonces, la integral sabemos que es qué función tengo que poner a la derecha para que, si yo la derivo, me dé 1 sobre x. ¿Y cuál es? Bueno, lo han dicho muy bien. Logaritmo de x, ¿no? La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, o sea, x a la menos 1. Entonces, por eso es que justamente este es un caso particular de los monomios, ¿sí? Si estamos con exponente menos 1, lo hacemos con logaritmo. Después, todos los otros exponentes se resuelven de la misma forma, ¿sí? En la clase nos dijo Luis que la fórmula tiene una restricción, que era que el exponente tenía que no ser menos 1. Exactamente. Todos los exponentes menos el menos 1. Bueno, entonces, ¿cómo quedaba en realidad esta integral? La integral verde, en realidad el resultado correcto es 3 veces el logaritmo de x más c. Esta es la correcta forma de realizar esta integral, ¿sí? Por acá todo claro. Supongo que no dije nada nuevo. Todo esto supongo que ya lo habían visto, pero nada, lo reforzamos porque este es un tema que suele costar. Buenísimo. Entonces ya saben integrar polinomios, ya saben integrar sumas, restas de monomios de cualquier exponente, porque incluso ahora el exponente también puede ser menos 1, así que todo el universo de los polinomios
y x elevado a lo que quieran, ya saben trabajarlo. Es lo mismo, no, en realidad la fórmula es el logaritmo del módulo de x, ¿sí? Para que quede, para que su dominio sean todos los valores de x, ¿sí? Esa es la única diferencia. Si vos acotás de esta forma, estás disminuyendo el universo del dominio, ¿sí? Pero la fórmula en sí es cierto, la fórmula es logaritmo del módulo. Y para nosotros da igual ahora, pero es cierto tener en cuenta eso, ¿sí? Para que el universo sea todos los reales, le ponemos el módulo para que los negativos no nos den problema, solamente para eso. Bien, bueno, vamos a integrar algunas otras, así terminamos con todas las funciones para integrar. Vamos con las más tramposas, ¿no? Que las que seguramente también ya vieron y ya saben. Pero vamos a repasarlas. O era con rojo, ahora lo pongo en rojo. Si yo tengo la integral del coseno de x, ¿no? ¿Cuál es? O sea, yo estoy pensando qué función derivada me da el coseno, ¿no? ¿Qué función derivada me da el coseno? El seno. El seno, ¿no? Muy sencillo. La integral del coseno efectivamente es el seno. Así que excelente, ahí tenemos otra fórmula. Que también está en la tabla de integrales que le facilito a Luis. Bueno, y como siempre hay que sumar una constante cualquiera. Ahí lo tenemos. Sumamos una constante. De la misma forma podemos hacer la integral del seno de x, diferencial x, y ahora nos preguntamos qué función derivada me da el seno. Coseno negativo. Exactamente. Es muy fácil caer en la trampa de pensar que es el coseno, pero no, es negativo, ¿sí? El coseno negativo. ¿Por qué es el coseno negativo? Porque uno sabe que la derivada del coseno es menos seno. Entonces tengo que poner un menos para cancelar ese menos seno y que me quede solamente el seno positivo, ¿sí? Entonces es medio tramposo porque nosotros sabíamos que la derivada del seno, ¿qué era? Era el coseno, ¿sí? Y la derivada del coseno era menos el seno. Menos seno, efectivamente. Entonces, la que cambiaba el signo era el coseno, y ahora cambia el signo el seno, y la que lo mantenía era el seno, y ahora es el coseno. O sea, eso es un poquito tramposo, y fácilmente equivocable por todos nosotros. Pero nada, una vez que uno, por lo menos si uno sabe una, las otras la puede pensar y darse cuenta si está bien o no. Pero ojo con el signo del seno y del coseno. Buenísimo. Hasta acá todo bien, no dije nada nuevo, o sí, no sé. Perfecto. Bárbaro, profe. Es más, está bueno repasar lo básico porque Luis por ahí se tira de una las más complicadas para nosotros. No, por eso repasamos ahí, así lo ven 2 veces. Lo que pasa es que nos da a elegir y siempre elegimos la más complicada y ahí ya estamos en el horno. Sí, muy mal, siempre eligen la más complicada. Sí, nunca vamos por los sencillos. Siempre eligen la H7 o una cosa así, la que está al final de la guía. Claro. Bueno, a ver. Nos queda, no mucho, nos quedan 2 en realidad. Una que no sé si quiero y la otra por ahí sí. Vamos con la más sencilla primero. Bueno, esta es muy sencilla, ¿no? Ya sabemos. Que mal cambia este color. Vamos. La integral de e a la x, diferencial x, ¿no? ¿Qué función derivada nos da e a la x, ¿no? Ya sabemos que e a la x, ¿sí? E a la x derivado da e a la x, así que si la e a la x era transparente en la derivada, también va a ser transparente en su integral. Entonces, efectivamente, la integral de e a la x sigue siendo e a la x. E a la x es la más sencilla de todas, siempre. ¿Por qué? Porque se mantiene igual. Ahí está, mucho mejor. Y bueno, la última función que nos queda por analizar es el logaritmo. ¿Cuál es la integral del logaritmo de x? Diferencial x. Esta también es difícil de recordar. ¿La saben? ¿La vieron con Luis? No me acuerdo. ¿La tienen en la tabla? Esta es bastante más complicada. Es x logaritmo de x.
Así que cuando uno integra el logaritmo, vuelve a aparecer al logaritmo, ¿sí? Más c. Esta sería la integral del logaritmo. ¿Estamos? No creo que la usemos, pero nada, para recordar. Es más, ahora voy a chequear si no Nico, falta un menos dice, x. Sí, Donde decime. dice x, si vos tenés, no sé, x cuadrado más 3x, ¿eso mismo te quedaría después en la integral adelante? ¿Dónde? Pará, no entendí. ¿Viste que Donde vos decís? dice x. La integral de logaritmo de x por dx. Sí. Y bueno, esa x que vos ponés ahí, ¿es todo lo que tenés adentro entre los paréntesis? No, estas son funciones estándar, ¿no? Con x. Si vos le pones un coeficiente ya a la x, o sea, por ejemplo, e a la 3x, ya la integral no tiene por qué ser igual, ¿sí? La integral de hecho cambia. No, te pregunto en el logaritmo de x. Ponle que tenés Sí. x más 1, lo que sea. También cambia, tenés que tener mucho cuidado con esas cosas. Ah, Para pero cuando vos modificar. ponés adelante x, el x más 1 no va. No, claro. No, porque Para habíamos modificar. visto algo parecido de sustitución, creo, o algo de Claro, eso. para trabajar con funciones levemente modificadas de estas, sumarle o multiplicarle otra cosa a la x dentro de la función, o sea, vos me estás preguntando una composición de funciones. Estos son funciones estándar, son funciones sumadas y restadas o multiplicadas por una constante. Todavía no hicimos la composición de funciones. Para hacer composición de funciones tienen que hacer sustitución, que eso es otra cosa. Simplemente estamos funciones sin componer. Bueno, gracias. ¿Sí? Eso es distinto. Bien. Bueno, obviamente todo esto que estuvimos viendo lo podemos combinar en un super ejercicio como para que quede todo. O sea, para que ustedes puedan... voy a escribir la función y después la integramos. Para que les quede en un único ejemplo una integral que tiene todo esto, ¿sí? Todas las integrales inmediatas, así se llaman, ¿no? Las integrales que están todas tabuladas, todas en tabla. Vamos a hacer un ultra ejemplo de una integral inmediata. Bien, esta es mi función, espantosa, pero creo que abarca todo. Por ahí faltó el e a la x, pero no importa, lo dejamos sin esa. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la integral de f de x? Vamos a integrar esa función espantosa, ¿sí? Mírenla con calma y me dicen cómo la harían. Primero separa en términos. Primero separar en términos, efectivamente. Eso ya no lo voy a hacer porque deduzco que ya lo entendimos, pero sí nos va a servir como para pensar todas las integrales por separado, ¿sí? No voy a escribir el paso, pero efectivamente ese paso es como tenemos que pensar, ¿sí? Separar todo en pequeñas integrales. Bueno, primera integral, ¿no? ¿Cómo sería? Así recordamos un poco esa fórmula. Sacamos Vamos con la constante. primera. Exacto, sale la constante, así que si sale la constante va a quedar igual. No la voy a tocar. Vamos acá. Dejo la constante, menos 7 sobre 11, constante afuera, y ahora integro. Como queda la integral de x a la menos 3. X a la cuánto. A la menos 2. Efectivamente, x a la menos 2 dividido por cuánto. Menos 2. Efectivamente, muy bien. Entonces me queda x a la menos 2, porque se le suma 1 al exponente, sobre menos 2. Y listo, ya tenemos el primer término. Vamos con el segundo término. Sale la constante afuera, la constante sería menos un medio, ¿no? Esa sería la constante. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué tendría que hacer? Te queda el logaritmo Queda, exacto, de x. queda el logaritmo de x. Muy bien. Vamos con otro color. Vamos con este. Sale la constante afuera. La constante es el 3. Así que lo dejamos afuera. Y vamos con la integral del logaritmo. ¿Cuál es la integral del logaritmo?
De hecho ya mismo la voy a chequear porque creo que me falta un menos x. Creo que es x logaritmo de x menos x. Déjenme que ya mismo lo chequeo en la tabla. Efectivamente es menos x. Yo cuando lo iba escribiendo lo suponía, pero no estaba seguro. Entonces, esperen que modifico acá la fórmula. Es x logaritmo de x menos x. Ahí estamos. Esa es la integral del logaritmo. Entonces ahora sí vuelvo a preguntar cómo quedaría esta integral, ¿no? Básicamente lo que acabo de escribir. La integral del logaritmo es x logaritmo de x menos x. ¿Sí? F ucha, pero es esa. ¿Sí? Bueno, a ver. Seguimos. Vamos con el seno. Saco afuera el coeficiente es el menos 2. Integral del seno, ¿cuál sería? Menos coseno. Efectivamente, menos coseno, así que permítanme que... Y no podemos cancelar. Eso, cambio el signo así que ya queda todo bonito. Integral del seno es menos el coseno, pero como había un menos, lo transformo en más. Y listo. Y la última de todas, que es la que tenemos acá, 1/2 del coseno. Nuevamente la constante, afuerita, 1/2. Y la integral del coseno es el seno. Excelente. Y ahí está, ¿no? Acá tenemos, bueno, un buen ejercicio integrador que lo que hace es un ejemplo de cada una de las integrales inmediatas. Estas son todas las integrales inmediatas, no hay muchas más. Todas las otras que tengamos que integrar ya van a requerir de que hagamos algo más. ¿Sí? ¿Qué es el algo más? Lo voy a dejar acá. Voy a escribir acá todo lo que falta. Nos falta aprender a integrar f compuesta con g. Si uno recuerda cómo expliqué la clase de derivadas, también expliqué primero las funciones por separado. Después, cuando aprendimos las funciones por separado, les expliqué multiplicación y división de funciones. Ahí apareció la regla de producto, la regla de la división. Y después les enseñamos la composición de funciones derivadas y ahí aparecía la regla de la cadena. Bueno, acá lo mismo. Nos falta saber cómo van a ser las integrales de una composición. Nos faltan saber cómo van a ser las integrales del producto entre funciones. Y nos falta saber cómo van a ser las integrales entre las divisiones de las funciones, ¿no? Haciendo una analogía con la forma que estuvimos viendo las derivadas. Y bueno, simplemente para cerrar la clase y aclararles eso, cuando uno tiene una composición de funciones, la técnica que se utiliza para integrar es lo que se llama cambio de variable o sustitución. Entonces, cuando uno tiene que integrar dos funciones que están compuestas, seguramente tenga que hacer cambio de variable o sustitución. No es un o de dos técnicas distintas, sino que es un o son sinónimos, ¿no? Son la misma técnica. Cuando uno tenga que integrar un producto entre funciones, seguramente tenga que hacer algo que se llama integración por partes. Si bien todavía no las vimos, para ir clarificando las técnicas, ¿sí? Integración por partes cuando tienen producto de funciones, y cuando tengan división de funciones tienen que hacer algo que se llama integración por fracciones simples. Es otra técnica de integración, ¿sí? Son las tres grandes técnicas que vamos a ver acá en el curso. Fracciones simples, por ahí la vemos muy por arriba, pero la vamos a ver. Pero estas dos, sustitución e integración por partes, sin lugar a dudas. Sé que con Luis hicieron algunas de cambio de variable, la clase pasada. Y si bien esto es una respuesta bastante genérica y general para todas las integrales, hay una realidad muy pero muy cierta, que si uno domina bien cambio de variable y sustitución, con sustitución y con cambio de variables uno puede realizar cualquier integral, ¿sí? Es como la madre de todas las formas de integración,
es la sustitución. Si uno está canchero con la sustitución, haciendo una buena sustitución, puede integrar cualquier cosa. Si no están cancheros, son simples mortales, puede que les sea más fácil hacer alguna de estas otras dos técnicas. Pero estas dos técnicas derivan de la sustitución, así que sabiendo sustitución quedaría todo abarcado. ¿Y eso lo tomás, Nico, en el parcial? ¿O Sí, todo solo esto. Sustitución? No, sustitución o el resto del. No, integración por sustitución parte. y parte seguro que sí, la otra por ahí no, después vemos según cómo lleguemos con las fechas, pero estas dos seguro que sí. A ver, estas dos se inventaron justamente porque a veces la sustitución que hay que hacer es espantosa y uno no hay forma que se dé cuenta. Para los mortales como nosotros, a veces la sustitución que hay que hacer es muy complicada, entonces es más fácil recordar la fórmula y listo. Entonces es por eso que se inventaron estas dos técnicas. Así que es importante recordarlas. Más con los nervios de un examen, puede que la sustitución no se te ocurra ni de casualidad. Entonces es mejor tener eso. Bien. Así que bueno, la clase que venga, que tengan conmigo, vamos a ver partes y algo más de sustitución. Agregar algo a lo que vean con Luis. Y vamos a empezar a ver algún tipo de aplicación. ¿Sí? Eso sería el próximo jueves. Y hoy con Luis van a seguramente continuar con lo que estuvieron viendo de sustitución y redondear alguna que otra idea. ¿Ok? Así que bueno, profe, una gracias. clase que no dije mucho, pero como para tratar de clarificar. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Buen fin de semana. Y Buen fin de ustedes. chau a todos. Gracias, Cualquier profe. cosa me chiflan. Un Hasta luego, abrazo. profe, repaso. Feliz Día de la Madre para todos. Muchas gracias. Adiós.